vamos a hablar sobre un poco de la inteligencia emocional y el manejo que tiene que ver en el deporte, pero teniendo en cuenta que la inteligencia emocional permea todo el ser humano. Yo he tratado de hacer como una organización de este tema y influyendo con lo que tiene que ver en el deporte, pero tener en cuenta que la inteligencia emocional nos va a permitir un gran desarrollo en múltiples aspectos, entre ellos el empresarial, el familiar, el amoroso y todas esas otras cosas que de una u otra forma nosotros nos vamos a ver. Les quiero iniciar primero con un video de un profe de Argentina, entrenador muy reconocido en el mundo del fútbol, que es el profe Coas Manuel Pellegrini. En sus más de 20 años como entrenador, ha dirigido a algunos de los principales equipos del mundo, destacando de ellos el River Plate de Argentina, el Real Madrid en España, el Manchester City en Inglaterra. Esto es una entrevista cortica, demora 2 minutos 4 segundos, donde él nos va a hablar de la importancia que tiene la inteligencia emocional y más lo que se tiene que hablar de la gestión del grupo para tener éxito. Así también desvela 3 puntos principales que demandan de los futbolistas. Yo sé que aquí, sobre todo los entrenadores que hacen parte aquí, su mundo que se mueve es el mundo del fútbol, pero no sé si de pronto hayan de otras disciplinas deportivas, pero tener en cuenta que esto es transversal a cualquier disciplina deportiva, completamente: fútbol, baloncesto, voleibol, natación, atletismo, ajedrez, artes marciales, lo que sea. La inteligencia emocional siempre se ve reflejada. Entonces quiero compartir con ustedes este corto video de 2 minuticos para entrar en materia. Tienes que intentar tocar distintos interruptores en perspectiva. En la primera parte de mi carrera como técnico yo le dediqué mucho tiempo a todo lo que era el conocimiento táctico, el técnico, el físico, todo lo que es involucrado en el rendimiento del jugador. Quizás al terminar con la Universidad Católica el año 96, en esos 2 años y medio, haciendo una evaluación de las cosas positivas, las cosas negativas, que yo sentía, y conversando con muchos jugadores también que había tenido yo dirigiéndolos, yo creo que dentro de lo que uno va tratando de aprender día tras día, es que dentro de un grupo humano de futbolistas, yo creo que la parte ambiental es fundamental. Uno tiene que tener la capacidad a nivel profesional de llegar a personalidades distintas, de poder juntar todas estas personalidades para poder hacer un objetivo común, donde cada uno se siente importante, donde los que no están jugando se sientan bien involucrados. Yo creo que la mejor manera justamente es en la mente como uno le puede tratar de tocar distintos switches de emoción donde el jugador realmente se sienta comprometido en un proyecto. Normalmente en los primeros días que estoy con los jugadores les indico cuál es mi manera de trabajar con el grupo, no solamente dentro de la cancha, sino que también fuera de la cancha. Y para mí hay 3 cosas que son absolutamente intransables con los jugadores. Primero son respeto. Importante este primer aspecto que tiene que ver con la inteligencia emocional, que es la parte del respeto, y es un fundamento esencial que tiene este entrenador y que ojalá lo tuviéramos todas las personas que de una u otra manera orientamos, tanto a niños, a jóvenes, a deportistas de alto rendimiento, y es el respeto fundamental. Hacia todos, hacia la institución, hacia los hinchas, el periodismo, hacia los técnicos, hacia los dirigentes, el respeto entre jugadores, que es muy importante. Segundo es el compromiso. Segundo aspecto que nos está hablando es el compromiso. Y ese compromiso arranca desde el entrenador, desde la institución, y ese compromiso, cómo uno hace que sus deportistas, podemos llamarlo también estudiantes, hijos, familiares, amigos, y que tengan un realmente compromiso consigo mismo y con la institución y con lo que uno realmente se proyecta. Es ese trabajo en equipo, ese objetivo
de que todos vamos empujando en el mismo sentido. Creo que hay muchas maneras de dirigir, pero uno tiene que lograr el compromiso del grupo con su manera de dirigir. Y tercero es el rendimiento, que para mí también es absolutamente intransable. En este último aspecto ya se habla, pues está hablando de fútbol, el rendimiento es importante, que es sí o sí, que finalmente lo que se tiene que ver reflejado en los deportistas, y ese rendimiento tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de alto rendimiento es en el deporte de altos logros, pero también podemos hablar en las escuelas de formación, cuando se va viendo que el niño, la niña, van adquiriendo diferentes habilidades y se van desarrollando. Y es maravilloso cuando usted permite que todo eso que usted está transmitiendo, que usted está llevando con diferentes herramientas, diferentes formas, poco a poco usted va viendo ese desarrollo. Para ser lo más objetivo posible, yo entiendo que los jugadores que no están jugando no pueden estar contentos. La exigencia mía hacia ellos tiene que ser exactamente igual, así que... Bueno, con este primer aspecto, como esta introducción, este abreboca a lo que es la inteligencia emocional, viéndolo de una vez desde el aspecto del fútbol, es necesario comenzar a ver algunos conceptos. Entonces me permite que voy a compartir ya la presentación como tal. Si en algún momento ustedes quieren tener esta presentación, al final van a ver mi número, yo se los puedo compartir para que tengan de una vez el material. No soy egoísta con lo que creo, esto es una creación propia que he ido organizando a través del tiempo. Entonces, me permiten en este momentico compartir. Jacqueline, ¿me informas que están viendo mi pantalla? Sí, se ve muy bien. Perfecto, entonces manejo de la inteligencia emocional en el deporte. Es importante primero, tantas cosas, uno entender y comprender qué es eso de inteligencia emocional. La inteligencia emocional se refiere a las capacidades y habilidades psicológicas o mentales, se le pueden llamar, que implican algo que tenemos todos los seres humanos, que es el sentimiento, el entendimiento, fundamentalmente el control y la modificación de las emociones, tanto propias como las de las otras personas. Es fundamental e importante uno tener en cuenta que es cómo yo me relaciono, cómo me organizo frente a las diferentes acciones que tienen las otras personas y yo cómo puedo entrar a solucionar. Básicamente se dice que una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz, y escuchen bien esta palabra, capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás. Y en esas relaciones con los demás es con la familia, con los amigos, con la sociedad, con el entrenador, con los deportistas y con todo eso que nos rodea. Pero es fundamental esta palabrita, mire, gestionar satisfactoriamente. Es como yo llegar a través de tener esa inteligencia emocional, cómo puedo llegar a tener realmente de que los logros, de que las actividades se puedan cumplir de buena manera. ¿Cómo surgió la inteligencia emocional? Se dice que hay varias veces que se han hablado, varios psicólogos ya hayan hablado de la insuficiencia de los elementos cognitivos, porque siempre se valoró la parte cognitiva, la inteligencia de que, bueno, el coeficiente intelectual, y eso en muchos países siempre se ha medido, tiene una medida, hay evaluaciones, las pruebas PISA y otras cosas. En su momento, en el año 83, llega Howard Gardner, quien considera que los test de coeficiente no son suficientes para lograr la apreciación de realmente la inteligencia. Entonces ahí comienza uno a pensar y a reflexionar si realmente la inteligencia, que hay, pues se hablaron de que hay básicamente 7 tipos de inteligencia, pero posteriormente encontramos a alguien que realmente estudió a profundidad
y es tanto que escribió un libro, un texto que se llama como un bestseller llamado Inteligencia Emocional, y él es el señor Daniel Goleman, un personaje increíble. Más adelante, si nos queda el tiempo, vamos a poder ver una entrevista real donde nos entrega elementos de la inteligencia emocional aplicados a los hijos. Pero esos elementos de aplicados a los hijos nos van a servir para cualquier tipo de persona. Vamos a utilizar una estrategia que se llama mentepactos conceptuales. Esto es una estructura básica creada por los hermanos de Zuviría, Julián de Zuviría y Miguel de Zuviría, colombianos muy conocidos en el medio de la educación, y a esto le llamaron mentepactos conceptuales, que nos ayudan a resumir la información de una manera clara y concisa. Vamos a hablar de esto que está aquí en el centro, de lo que se llama competencias afectivas desde el punto de vista de la pedagogía conceptual. Eso difiere y es diferente de lo que son las competencias laborales. Tener en cuenta que las competencias afectivas es todo lo que es interactuar conmigo mismo e interactuar con los demás. Y hay 3 formas de clasificación. Tener en cuenta que esto tiene relación con competencias para la vida, que ya nos han relacionado, que es interactuar productivamente consigo mismo, con otros y con grupos. Y en esto hay 3 clasificaciones de 3 competencias que se llaman intrapersonales, interpersonales y sociogrupales. Esto de interpersonales, intra, tiene que ver con yo mismo, o sea, cómo me veo yo, cómo me reflejo yo, y eso tiene que tener en cuenta, bueno, yo me valoro, no me valoro, qué tanto me conozco, no me conozco, y finalmente cómo yo me administro. En las interpersonales ya la relación con el otro, con la persona que está cercana o mi entorno, que se llama pares. En esto es, vuelve y juega, valoro al otro o no lo valoro, conozco al otro o creo conocerlo, y interactúo con ellos. Y finalmente lo sociogrupal, ¿sí?, que tiene que ver con las relaciones con grupos, y eso todos de una u otra manera nos vemos relacionados ahí. Entonces, valoro el grupo o valoro mi equipo de fútbol, de baloncesto, de voleibol, si realmente estoy conociendo a cada uno de ellos. Y aquí en la primera entrevista que les mostré es muy importante uno aprender a manejar las personalidades, porque cada jugador tiene una personalidad y es el entrenador que comienza a canalizar y ver todo eso para que eso se cohesione y funcione como un equipo de trabajo. Y finalmente la interacción o interactuar con estos grupos. Bien, de la inteligencia emocional tenemos 5 elementos fundamentales. 1, que tiene que ver con la autoconciencia. 2, la autorregulación. 3, la empatía, la motivación, y finalmente lo que tiene que ver con habilidades sociales. ¿Qué es eso de autoconciencia? Se refiere a la capacidad de comprender las propias emociones. Además, permite tener una idea de cómo influyen las emociones y acciones de los demás en nuestro estado de ánimo. Esto también incluye la habilidad de tomar conciencia sobre nuestras limitaciones y fortalezas para abrirnos nuevas experiencias. En este aspecto de autoconciencia es fundamental que nosotros reconozcamos, y como entrenadores es tratar de llevar a nuestros deportistas a que ellos vayan adquiriendo estos elementos. Segundo, la autorregulación es la conciencia en sí mismo, es decir, autorregulación nos permite conocer y controlar las propias emociones, bien sean positivas o negativas. Eso es lo de menos, porque uno podría decir, no, es que las emociones positivas yo no tengo que manejarlas. Eso no es así como uno lo piensa, porque una emoción positiva elevada al mucho posiblemente te puede dar un ataque cardíaco y te puede llevar a otra parte. Igualmente, una
negativa te puede llevar a la depresión, igualmente te puede llevar a la muerte. Entonces, es tener la capacidad de elegir nuestro comportamiento en todos los ámbitos de nuestra vida para evitar un enfoque racionario, reaccionario, ¿sí?, negativo ante los desafíos y eventos que nos suceden. En otras palabras, es aprender a controlar los impulsos. En este aspecto de controlar los impulsos es fundamental porque hemos visto videos, hay cantidades de cosas en internet donde usted se da cuenta que esos impulsos hacen daño. Quiero traer a colación un momento donde un deportista en taekwondo, en un mundial de taekwondo, un deportista de élite, pasó algo y el juez decide darle el ganador a alguien que ya había recibido un golpe, pero definió el juez que esto no estaba bien adecuado y dio ganador al otro. Este deportista de Cuba sacó la patada de ¡pum!, le pegó en la cara al juez. ¿Qué administración tuvo el deportista en ese momento? ¿A qué llevó eso? Este deportista fue anulado completamente de por vida de poder participar en cualquier competencia deportiva. Quiere decir, si este deportista hubiera tenido inteligencia emocional, si hubiera podido gestionar, se hubiera podido regular y hubiera entendido que fue una decisión arbitral que podría verse en la parte administrativa, haber visto video, haber visto otra cosa, pero no reaccionar de esa manera. Y hay muchas otras cosas que podríamos tener en Colombia. En algún momento a un jugador de fútbol, por hacer un autogol, lo mataron. Porque hizo un autogol en su momento y eso tiene una fuerza a nivel y fue muerto. Entonces, es muy importante esta autorregulación. Hablemos ahorita de la empatía. Dice que es la capacidad de entender a los demás. En pocas palabras, es ponerse en el lugar de los demás para potenciar las relaciones sociales de toda índole. Es necesario comprender que nuestras acciones y emociones pueden afectar a los demás. Ahí, en esta parte de empatía, es como yo entiendo al otro. Hay algunas personas que tienen problemas con la empatía, meterse en los zapatos del otro. El técnico en fútbol es necesario que esto lo tenga potencializado, de saber cómo se está relacionando esos jugadores que usted tiene, qué momento están viviendo, porque es posible que algo en su familia lo esté afectando y usted desconoce de eso. Finalmente, pasemos a lo que le llamamos automotivación o motivación, que compone en la inteligencia emocional, se refiere al impulso intrínseco, o sea, yo me motivo, yo no estoy esperando a que los demás me digan, ve Hilder, hace las cosas, esto, no, yo sé que tengo que salir, yo sé que tengo que hacer y gestiono todo eso. Es las ganas de ganar, ganas de tener éxito. Es individual y responde a un esquema de valor particular. Y las habilidades sociales es un componente que tiene que ver con la manera de interactuar con otras personas. Es la capacidad de saber relacionarse con quienes te rodean para fortalecer lazos sociales. En esto que estamos viviendo ahorita, con la internet, con todo esto, es magia que nosotros podemos tener, porque yo puedo decir que tengo un gran amigo en este momentico que no lo conozco, no lo he tocado y yo lo siento como si fuera mi hermano. Todas estas cosas tienen que ver con esas habilidades sociales que nos podemos tener, que finalmente nos va a llevar a tener habilidad comunicativa, empatía y finalmente, que esto deberíamos tenerlo en muchas personas, lo que le llamamos liderazgo. Bien, ventajas de la inteligencia emocional. Existen ciertas habilidades prácticas que se manifiestan con mayor intensidad en las personas emocionalmente inteligentes, tales la empatía, la capacidad de motivación, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, la autoconciencia, la
la capacidad de controlar la exteriorización de las emociones, liderazgo, entre otras. Generalmente estas habilidades son utilizadas como indicadores de la inteligencia emocional cuando se quiere medir esta habilidad psicológica. Es tener la posibilidad de que yo puedo entrar en un momento que algo me esté haciendo daño, pero usted respira, toma la calma, se relaciona, se interioriza y sabe que eso que está pasando es ajeno a usted. Yo les digo siempre a mis estudiantes y a mis alumnos, para que haya una pelea, y eso lo aprendí de mis abuelos, para que haya una pelea y para que haya un conflicto, mínimo se necesitan dos: el que inicia y el que continúa. Si este que no continúa, sino que toma otra forma de solucionar, el conflicto no va a existir. Y hay varias cosas que podemos tener en cuenta para evitar esos conflictos y solucionarlos de buena manera, porque uno no es que los evite, ellos van a pasar, pero uno va a tener herramientas para que eso cada vez te hagan menos daño. Aquí la inteligencia emocional desempeña un papel central en el éxito o el fracaso de todo tipo de relaciones humanas, desde las sentimentales, familiares, hasta los vínculos laborales y deportivos. También es un factor determinante en el funcionamiento de las organizaciones, ya que la empatía, el control emocional, la motivación de las personas pueden condicionar el trabajo en equipo. Y ojo que lo subrayé, trabajo en equipo, haciendo más o menos eficiente o satisfactorio. Estas habilidades también son importantes en la capacidad de, ojo esto, convencer, manipular e incluso dominar a los demás. Los líderes tienden a ser personas emocionalmente inteligentes. Cuando me quedo en esto, ojo con estas palabras: convencer, manipular y dominar. Cuando yo tengo bien esto aquí en mi cabeza y se crea algún problema, se crea algún conflicto, yo me tomo la calma, reflexiono, pienso lo que está pasando ahí, por un momento me alejo, ¿sí? Como si yo no estuviera viendo, sino que como si yo estuviera viendo qué es lo que está pasando, viendo el ambiente general. Después me hago inmerso, me meto en los zapatos de los que están creando el conflicto y todas esas cosas, y hago el papel de mediador, el papel de solucionador, y puedo llegar a ser un tercero de que esas relaciones trato de mejorarlas para que finalmente el objetivo que yo traigo, a mí me enseñaron algo y ojalá yo los quiero transmitir a ustedes, es comenzar con la del otro y salirse con la mía. Ese es el aspecto que siempre he manejado desde el punto de vista mental, afectivo, y es tener la capacidad para uno desarrollar y que las personas finalmente se den cuenta que uno los quiere orientar y sacar adelante. Vamos a hablar en este punto porque es que esto tiene respaldo científico. Esto no es que uno lo inventó porque eso vino por ahí. Hay grandes estudios científicos sobre la inteligencia emocional donde se enfocan tanto en la vida personal de los individuos y su aprendizaje emocional durante la infancia y la adolescencia, como sobre factores biológicos, anatómicos, como el papel desempeñado por la amígdala en el hipocampo y la evolución de las emociones o la importancia que cumplen las hormonas. Es aquí donde el aspecto científico se hace realce. Por eso hay algo que está ahorita muy en boga, que es la neurociencia. Y la neurociencia está permeando todos los campos del saber. Comenzó desde el punto de vista científico, pero ya está la neurociencia en la educación, la neurociencia en el deporte, la neurociencia en cada uno de los diferentes campos que podemos ver.
de que existen básicamente dos modelos, ¿sí?, de inteligencia emocional. Un modelo que dice que es un modelo mixto, donde combina las habilidades emocionales con los elementos de personalidad, y un segundo que es el modelo centrado en la habilidad, y es básicamente en el procesamiento emocional de la información obtenida del entorno o de la introspección, de la forma de como yo me estoy mirando, para poder evolucionar realmente, de que yo responda a algunas diferentes cosas. Aquí tenemos una gran deportista de Colombia, campeona mundial de BMX, ¿sí?, Pajón. Entonces, mientras el modelo está difundido gracias al marketing y la publicidad, el modelo de la publicidad cuenta con más apoyo dentro de la comunidad científica. El modelo de la habilidad realmente es el modelo que podríamos casarnos para que realmente nosotros veamos beneficios en nuestros deportistas, niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Bien, aquí esto es de Goleman, 2005. Con este cuadro podemos entender y comprender de una forma maravillosa cómo hay estas relaciones, cómo se van dando el uno mismo y los demás, cómo es una competencia personal, cómo es la competencia social, ese reconocimiento y esa regulación, todos se van encaminando. Uno, autoconciencia. Y esta autoconciencia es la conciencia de las emociones propias, la valoración adecuada de uno mismo y la confianza que tengo en mí. Y eso tengo que llevárselo a las personas con que yo comparto. Esto tiene una relación directa con la conciencia social. Y esa conciencia social, como ya lo había dicho, tiene que ver con la parte de la empatía, la conciencia organizacional y la orientación al servicio. Esto lo hago en la regulación, que es todo lo que yo hago básicamente, y es mi autocontrol, la transparencia, lo que yo muestro realmente que soy, qué tan fácil me puedo adaptar a diferentes contextos. Y eso en el fútbol lo vemos. Tenemos deportistas, futbolistas en Colombia, creados en canteras de Colombia, pero que están en España, están en Inglaterra, están en otros países, y tienen la habilidad y la posibilidad de que, aunque están en algo fuera del contexto donde estaban, pueden adaptarse fácilmente y realmente muestran logros. Finalmente, la motivación al logro y la iniciativa. Y todo esto nos lleva a la gestión de las relaciones. Ojo, liderazgo inspirador. Este liderazgo inspirador tiene que ver si yo realmente, las personas ven en mí una persona a seguir, si yo doy realmente el ejemplo de eso. Desarrollar a otros. Es importante cuando yo es ese deportista que yo tengo y lo potencio para que yo veo que va a ir evolucionando y va saliendo. Provocar el cambio. Manejo de conflictos. Ojo que no es evitar el conflicto, porque el conflicto siempre va a existir. Es manejarlo, adecuarlo y llevarlo para que eso realmente sea. Voy a traer esto a colación como un profesor de educación física. A mí, si en mi clase hay un conflicto, yo puedo a través de ese conflicto dar una educación y dar algo para que realmente ese estudiante aprenda. Construir vínculos, finalmente trabajo en equipo y colaborativo, que es lo que se está viendo ahora constantemente en todo lo que se hace. Bien, aquí he colocado de unos colorcitos para que ustedes lo recuerden, lo manejen, algo que tiene que ver con la inteligencia intrapersonal. Tal como su nombre lo indica, no es más que el conocimiento y la comprensión de nuestras propias emociones. Consiste en la habilidad de reflexionar o mirar dentro de uno mismo para conocer, ojo con esto, qué pienso, qué sé, qué creo y qué siento. Y ese qué siento es bien importante para uno poder mirar
mirar y ver si eso que yo estoy sintiendo realmente me va a servir o no me va a servir. Es la capacidad de entendernos y la forma en que funcionamos. En otras palabras, cada individuo está lleno de emociones que son inherentes a la condición humana. No obstante, la inteligencia intrapersonal te permite identificar esos estados emocionales para que, ojo, se lo coloqué en naranjita, aprenda a manejarlos de manera efectiva. Vamos a dar un ejemplo chiquitico, un ejemplo pequeño, ¿sí? Es cuando alguien reconoce que se está sintiendo triste, así no podrá tomar buenas decisiones. Por lo tanto, pone en marcha algunas actitudes o actividades que le ayudarán a salir de ese estado emocional. No sé si me hice entender con este ejemplo. Si yo estoy triste y tengo que solucionar algo que es de mucha importancia, esa emoción de tristeza puede encerrarme y que la decisión que yo tome no sea la adecuada en ese momento. Entonces, ¿cómo me gestiono? ¿Cómo me regulo? Y cómo me doy cuenta que esa tristeza poco a poco podrá pasar. Voy a dar un ejemplo, otro ejemplo. El fallecimiento de un familiar o un ser querido muy cercano, digamos tu mamá o tu papá, fallece. Cada persona y cada ser toma ese fallecimiento de diferentes maneras. Algunos se van, como dicen por ahí, con el muerto al hueco y se tiran y hacen una cantidad de cosas porque es que murió, falleció y todo el cuento. O simplemente yo tomo la forma y entiendo que la muerte es una etapa que todos los seres tenemos que cumplirla. Ninguno nos va a salvar de eso y simplemente es una etapa más en el camino que yo sé que hice lo que tenía que hacer. En su momento de vida le di amor, le di respeto, le di todo, y que ya ahorita que está muerto, lo que yo haga no se va a dar cuenta que yo grité, que yo pataleé, que yo no. Siempre he pensado que si esa persona que falleció, cómo quisiera verme, cómo quiero ver que esa persona tenga, me quiere ver llorando, me quiere ver que yo me doy contra las paredes o que estoy tranquilo. En estos aspectos hay algunas culturas, por ejemplo la africana, que nos enseña mucho en eso, que hacen bailes, que gozan, que son diferentes formas de ver esta actividad. Bien, en este aspecto me voy a detener en la interpersonal, ¿sí? Que es la relación cuando yo tengo con otros. He colocado 4 palabritas: aceptar, asertividad, emprender y empatía. Cuando yo hablo de aceptar, dice que la inteligencia interpersonal se refiere a la capacidad de reconocer y aceptar las emociones de las demás personas. Yo acepto que las demás personas se pueden enojar, se pueden entristecer, pueden tener ira, pueden tener otras emociones, tristeza fuerte. De acuerdo a distintos estudios científicos, este tipo de inteligencia emocional reside en los lóbulos frontal y es entrenable. Quiere decir que yo puedo educar a los grupos y a los equipos y que realmente esto se puede llevar a que, aunque de pronto no lo tenía cuando nació, tengo la capacidad de que las personas lo puedan aprender. Cuando hablo de asertividad, es necesario poner en práctica la empatía, la comunicación y las habilidades interpersonales. Además, cuando se aprende a reconocer las emociones externas, se pueden tomar mejores decisiones en función de un grupo social para entender el mundo que nos rodea. También los grandes líderes empresariales y los emprendedores son un buen ejemplo del desarrollo de la inteligencia interpersonal. Por eso le coloqué ahí la palabra emprender. Y un ejemplo de esto se ve a diario o en las consultas terapéuticas y psicológicas, en los cuales el profesional, sea psicólogo, psicoterapeuta, debe aprender a escuchar activamente los dilemas de sus pacientes y ser empático con eso. Eso
es cuando deja que su paciente se acueste y que el paciente y la persona le comienza a contar las historias. El psicólogo no va a pelear contigo, el psicólogo va a entrar contigo a entenderte y lo único que va a hacer es tratar de orientarte para que las cosas funcionen de la forma que debe ser, de muy buena manera. Ahora vamos a hablar de esta competencia. El éxito de nuestros deportistas requiere un alto porcentaje de competencias afectivas intrapersonales, las cuales les permitirán desde temprana edad conocerse a sí mismos. A esto le llamamos autoconocimiento, atribuirse valores, autovaloración y ser capaces de controlarse y lograr metas, y a esto le llamamos autoadministración. La responsabilidad de enseñar dichas competencias está en los padres, familiares, profesores y los entrenadores. Por las características actuales de nuestra sociedad, corresponden especialmente a los entrenadores y profesores, que somos las personas que pasamos más tiempos con ellos. Podríamos decir que los padres pasan 1 a 2 horas, y eso si están ahí, porque sabemos y conocemos que hay padres que están 16 horas trabajando y 8 horas durmiendo. Entonces, ahí es donde vemos que nuestro papel es fundamental e importante. Intrapersonal, desde la pedagogía conceptual, autovaloración, autoconocimiento, autoadministración, tiene que ver con autoestima, el optimismo, comprenderme, motivarme, organizarme, planear y llevar a cabo todas las tareas, y esto se concluye en la palabra de responsabilidad, que lo conectamos con el video que vimos al principio. Voy a hacer un parito aquí. Quiero compartir con ustedes algo que me parece fundamental. Un video, no sé si pronto hasta este momento que llevamos aquí, que ya casi voy a terminar, hay alguna pregunta, pero quiero compartir algo que encontré sobre las herramientas para desarrollar la inteligencia emocional. Jacqueline, ¿se ve mi pantalla? ¿Sí? Bueno, inteligencia emocional dentro del fútbol. ¿Se está escuchando? Sí. Ok. Es el manejo y canalización de nuestras emociones ante una situación que estemos enfrentándonos en cualquier momento. Es importante trabajar la inteligencia emocional y a su vez entrenarla con la misma importancia que se le tiene para la técnica, para la táctica, para la parte física, para la parte de fuerza, de coordinación, ya que en el fútbol tú estás con muchos cambios constantes, tanto de ánimo, de emociones. Puedes ir en 5 minutos ganando, en 10 minutos perdiendo, en 3 minutos empatando. Entonces son situaciones a las que el jugador de fútbol y todos los que jugamos fútbol estamos viviendo día a día al cambio constante. Entonces debemos de estar predispuestos a manejar nuestras emociones y saber canalizarlas en cada situación. Mejora la inteligencia emocional. Es importante trabajar muchas actividades que puedan unir al grupo, que puedan mejorar el tema de tus emociones, y actividades y medios de entrenamiento en el cual tú te sientas bajo presión, en el cual tú te sientas cansado, y así tú en los peores momentos y dificultades puedas desenvolverte y tratar de aplicar la mejor emoción que pueda sentir el jugador en ese momento. Esto nos ayudará a aplicar la inteligencia emocional, que es algo por estudio y a nivel profesional que los jugadores lo practican, y los entrenadores de alto rendimiento también lo realizan. Y esto también nos sirve en la vida diaria, el saber manejar nuestras emociones, el tal vez solucionar problemas en nuestras vidas cotidianas. Tal vez nos enfrentamos a un problema y no sabemos cómo solucionarlo, pues manejar las emociones también sirve muchísimo en el fútbol y nos ayudan a desenvolvernos y aportará de mejor manera al equipo y obviamente a nuestras vidas. Nosotros somos BIDG. Profe, ¿escuchó la respuesta, profe? ¿Están viendo mi pantalla? Señor, correcto, se ve bien. Muy bien. Esta partecita simplemente es un triángulo mágico que nos va a servir
para tener en cuenta como una primera base todo lo que son las conductas, comportamientos y lo que tiene que ver con el entorno, y es cambio remediativo, el hacer y el estar. En una segunda escala están los valores, las creencias, capacidades, habilidades, y esto tiene que ver con el cambio generativo a nivel de generaciones. Esto es fundamentalmente con el creer y el poder. Y en última instancia, arriba está esa ente identidad que tiene que ver con el propósito. Y esto es una cosa que le llaman transpersonalidad. Y en esta transpersonalidad, las personas que están ahí son, por ejemplo, Mahatma Gandhi. Logró hacer eso a través de decir que a través de la no acción, porque no acción logró que la India tuviera libertad. Esto tiene que ver con mi visión y mi propósito, y finalmente esto con el ser. Un dato que quería traerle a colación, un dato importante. A los deportistas es importante enseñar a los deportistas a sentirse bien con ellos mismos. Solo tiene sentido si estos sentimientos están relacionados con logros específicos y el dominio de nuevos conocimientos, habilidades y competencias para la vida. Es aquí donde el optimismo se correlaciona con la autoestima e implica el ser positivo. Quiero que alguien me responda a esta pregunta. Es la capacidad de ver el vaso medio lleno o medio vacío. ¿A qué hace referencia esto? Alguien que me quiera aportar algo de ver el vaso medio lleno, medio vacío. ¿Por qué traigo esta pregunta a colación? Ahí levantaron la mano. Ray Ríos, ayúdame. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días aquí en México. Pues yo creo que se refiere a un tema de actitud, ¿no? Un tema de cómo querer ver las cosas, de cómo, si ya tengo muchas adversidades, me está costando trabajo, pero si yo me gusta lo que hago y disfruto, pues puedo ver el vaso un poquito más medio lleno, ¿no? Yo creo que va mucho con la actitud y con esta meta que yo tengo, que le puedo impartir a mis atletas. Muchísimas gracias, mi profe Reyes. Le pegó exactamente. No hay que explicar más en ese sentido. Competencias interpersonales, con esto quiero ya compromiso ético, capacidad de trabajar en equipo, capacidad para comunicarme con expertos de otras áreas, habilidades en las relaciones interpersonales, capacidad de apreciación de la diversidad y la multiculturalidad, y la capacidad de la autocrítica y crítica. Aquí es importante aprender a que nuestros deportistas manejen estos 6 aspectos. Aquí quiero relacionarme rápidamente con el entrenador y que hay formas de estilos de autoridad, y básicamente se pueden resumir en 3 estilos de autoridad: el permisivo, el autoritario y el autoritativo. ¿Quién es el permisivo? Tiene reglas ambiguas, cede a las reglas, todo bien, habla de valores pero no los ejerce ni los practica, ni le pide a los demás, y poco autoexigente. Y está el otro lado contrario, el autoritario. Impone reglas ambivalentes, es intransigente, nada ni nada está bien. Es moralista y exigencia punitiva. Y finalmente el autoritario, que tiene que ver, regálenme unos minuticos que tengo aquí algunos problemas con la energía.